Esa es la doctrina. Se necesita el bautismo y todos estos versos están desde Mateo y están hasta el Nuevo Testamento, hasta los Corintios, ¿verdad? Pero yo les quiero enseñar que toda la Biblia está hecha de una manera que tenemos que entender cuando Dios habla y cuando Él no habla. Si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer algo interesante aquí. Y ahorita comenzamos con la enseñanza. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer una vez más del verso 1 al verso 3. Y es muy interesante ver algo aquí en Hebreos capítulo 6. Es algo muy poderoso. Yo creo que la Biblia es la palabra del Señor, ¿verdad? 100%, aunque no la entiendamos, es la palabra. Si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 6, capítulo 1 al 3. Hay que poner atención lo que dice aquí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso es bien poderoso, ¿ves? Aquí el escritor está diciendo, tenemos que dejar los rudimentos, las cosas que decía el Señor y la doctrina de Cristo. Es algo fuerte. Alguien está diciendo aquí, mira, Jesús tenía unas palabras, unos dichos, unas enseñanzas, y él decía cosas. El escritor aquí dice, hay que dejar eso. Pero mira lo que sigue después. Vamos adelante a la perfección. Aquí está diciendo, tenemos que dejar lo que él estaba enseñando, lo que él estaba diciendo, la doctrina de los rudimentos de Jesús, pero vamos a algo mejor, que es la perfección. ¿Ves? Y la perfección, solamente ponte a pensar esa palabra. Perfección, ¿quién es perfecto? Dios, Jesucristo, la palabra de Dios. No es como olvídate de Él y ya no. Deja las enseñanzas de Él, pero vamos a lo que Él trae para nosotros perfectamente, que es Dios. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Aquí está diciendo, aquí hay obras, trabajos. Ya no es así, ya no son por obras, pero mira, ahora va a ser ¿en qué? De la fe en Dios. Es algo que está diciendo el escritor, era esto, pero ahora va a ser algo mejor, una perfección, pero va a ser en la fe. Y es como Dios te enseña la verdad. Mira el verso 2. Te enseña lo que estamos enseñando aquí. Dice aquí, en verso 2, de la doctrina de... Ahí está, te está yendo. Hay bautismos. No es un bautismo, hay bautismos, hay varios bautismos. De la imposición de mano de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora te está diciendo, ya no son obras de hacer cosas, ahora es algo para que sea juicio eterno. Y verso 3 dice, y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. ¿Ves? Quiero que entiendas que aquí está la cruz cuando Jesús murió. Aquí está la cruz cuando Jesús murió. Antes de Jesús existía la ley. Obras. La ley es, vale más que hagas esto o no hagas esto. Eso es, la ley es obras. Tienes que hacer algo. Cuando Jesús murió, ahora es creer en lo que Jesús hizo por fe para que tú seas salvo. ¿Ves? Eso es la iglesia. Es en el tiempo que estamos ahorita, que viene siendo la iglesia, el cuerpo de Jesús. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres la iglesia. Pero ¿cómo eres salvo? Esa es la pregunta. ¿Necesitas una obra, que es el bautismo, o hacer cosas buenas, o nomás recibir a Cristo por fe? De todas las iglesias que existen en este mundo, solamente hay dos cosas. Al fin de cuentas, es una persona que hace algo para ir al cielo, esa es una, y del otro lado es, yo no puedo hacer nada, alguien hizo lo que yo no pude hacer, yo voy a poner mi fe en lo que Él hizo por mí, que murió en la cruz, tuvo 3 días y 3 noches en la tumba, y el tercer día Él resucitó. Yo voy a poner mi fe en lo que Él hizo, ¿ves? Hay dos cosas nomás, la fe en lo que Jesús hizo, o yo tengo que hacer algo. O muchos conectan esto con esto y sale una doctrina, ¿ves? Yo te quiero enseñar, Dios tiene un plan
para todo el tiempo hasta que Él los va a ver hasta el final. Pero tenemos que ver en la Biblia que es como una receta de un pastel o el edificio. La Biblia tiene sus planes para diferentes personas en diferentes épocas. Si tú quieres hacer un pastel, tienes una receta y tienes que seguir la receta como está. Si tú quieres hacer una casa, necesitas un plano y el plano tiene sus pasos. No puedes comenzar primero con el techo, no puedes comenzar primero con las paredes. Tienes que tener primero la fundación. Y la palabra de Dios es igual. Son 4 personas que hablan del bautismo que tienes que poner mucha atención. 4 personas que viene siendo el ministerio de Juan. Juan fue el primero en el Nuevo Testamento, comienza Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Él comienza a hablar del bautismo. ¿Qué es? El otro domingo que tuvimos te enseñé esto. Y después Jesús también tenía un ministerio. Jesús habla de bautismo, que te enseñé el domingo pasado, el ministerio ese. Y luego tenemos a Pedro. Pedro también es uno de los personas que tenemos que poner atención lo que él habla de bautismo. Y luego tenemos la 4ª persona que viene siendo Pablo. ¿Ves? Ahí yo ya te di 4 personas, las más importantes, todos importantes, pero ellos te explican y te hablan de bautismo. Tienes que poner atención lo que dicen. Lo que él dice no es para él, lo que él dice no es para él, lo que él habla no es para él, ¿para qué nos habla? Porque te digo, es una receta, es una fundación que va paso por paso, por paso, por paso, por paso. ¿Ves en tus Biblias? Hoy no vamos a tener ahí arriba porque quiero que vayas en tus Biblias, quiero que vayas a Hechos, capítulo 1, verso 8. Aquí te quiero enseñar que Dios te da el plano, te da la receta. Aquí Dios te da el plano y te da la receta. Hechos capítulo 1, que viene siendo los actos, los hechos de los apóstoles. Tú dirías, ¿por qué tú piensas esto? No importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga. Si Dios tiene una receta, tiene un plan, tiene una manera que Él quiere que tú entiendas que la Biblia está escrita de una manera perfecta. Porque sabemos, la última vez, Pedro dijo que bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jesús dice, tú tienes que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya ves, ahí ellos ya se contradicieron. Muchos dijeron, la Biblia no es perfecta porque ahí ya 2 están diciendo mal. Algo, ¿ves? 2 cosas diferentes. Pero Pedro no estaba mal. Y tampoco Jesús estaba mal. Los 2 están correctos. Pero tienes que buscar la respuesta. Y la respuesta está aquí. Mira lo que dice aquí. En capítulo 1, verso 8. Y estas son las últimas palabras rojas que Jesús dice y habla. Las palabras rojas en tu Biblia tienen que estar. Y si no están, tienes que saber que esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros cuando ya viene el poder del Espíritu Santo, viene en ti, dice Jesús, y luego mira lo que dice. Cuando eso pasa, si viene el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está aquí? Esto es lo que va a pasar. Y me seréis, si sabes lo que es ser testigo, es que vas a hablar, vas a predicar, vas a enseñar la verdad. Pero aquí está el plano, aquí está la instrucción. Primeramente ahí te está diciendo, primero en Jerusalén, primero. Y luego de ahí va a ser en todo Judía. Y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando una persona lee ese verso, no tiene ni idea de lo que acaban de leer. Ese es el plano. Esa es la receta, cómo va a ser. Y en este libro que estás ahí arriba, en Hechos, así es como comienza, primero en Jerusalén, y luego en Judía, y luego en Samaria, y luego donde dice hasta el último de la tierra, eso significa todo el mundo, los gentiles. Siempre te he dicho, la Biblia le habla a 3 personas, judíos, a gentiles que son los perdidos, y luego la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que son salvos. ¿Quiénes son los que son salvos? El cuerpo de Jesús. ¿Cómo? Tienes el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los gentiles? Los que están perdidos, los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué les va a pasar a ellos si no reciben a Cristo? Van a ir al infierno. ¿Quién son los judíos? Los judíos es la nación de Israel, que son los hebreos. Nomás a 3 personas. Aquí Jesús dirá, yo vine a los judíos, a Israel, yo vine a ellos. Ellos son los que esperaban el Mesías.
Ellos esperaban el Mesías, yo necesito que, ellos son los que me crucificaron, son los que me mataron. Después de muerto, tengo que darles una oportunidad a ellos primero, si me van a recibir o no me van a recibir. Ya después vemos que ellos lo rechazan y lo siguen rechazando. Ahora les dice, ahora les voy a dar una oportunidad a los gentiles, que no son mi gente, pero van a ser mi gente. ¿Cómo? Nomás con que crean el evangelio de salvación. Aquí necesito que pongas atención. Primero, ¿a quién? Jerusalén. Judía y Jerusalén son los hebreos, son los mismos, ¿ok? Mira, vamos al verso 1:4. Te voy a enseñar bíblicamente que el libro de Hechos es el comienzo, desde cuando Jesús murió. El libro son los hechos, son los actos que siguen después que Él murió. Son las cosas que pasan. Y mira las instrucciones y mira todo lo que está pasando aquí. Mira el verso 1, verso 4. Y estando juntos, hay una gente que está juntos aquí. Estando juntos, les mandó que no se fueran de... ya vimos un lugar, son los Jerusalén. Jerusalén sabemos que son los judíos, porque los gentiles no pueden estar teniendo comunión con los judíos. Y mira lo que dice, sino que espera la promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿a quién fue? ¿A los gentiles, a los perdidos? No, eran a los judíos. Ya estamos viendo aquí claramente quiénes son estos. El cual les dijo, oíste de mí. Ahí vimos algo, júntense juntos y esperen. ¿Por qué Dios les iba a dirigir a los gentiles, espérenme a mí? No les iba a dirigir a ellos, son los que estaban esperando la promesa, ¿ves? Aquí vemos claramente algo. Ahora mira el verso 6, en ese mismo capítulo. Entonces los que se habían reunido, los que estaban juntos, los que se reunieron, les preguntó, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino no a los reinos de los gentiles, los perdidos? Aquí claramente dice a Israel en este tiempo. ¿Quién son los que son los israelitas? Los judíos. Los judíos. Ahí están los israelitas, ¿ves? Aquí vemos, júntense ustedes, judíos. Aquí no hay gentiles, no estamos tú ni yo. Y mira el verso 12, Aquí es el lugar que Dios les dijo que se fueran a esperar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual está cerca de otra vez Jerusalén. Camino de un día de reposo. Otra vez te está diciendo aquí que regresen a Jerusalén y vayan a este lugar, este cuarto, y ahí quiero que me esperen. ¿Para qué? Para recibir la promesa. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos son los que creían que se desviaron después que Jesús murió, se fueron y Él los quería juntar de nuevo. Pero los que esperaban la promesa, no a los gentiles, ¿ves? Quiero que vayas aquí entonces al verso número 13. Y aquí es otro verso que te dice quiénes son estas personas. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Te dije la última vez, Pedro es un judío o un gentil. Judío. Un judío. Y Jacobo, también judío. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos esos son apóstoles que son judíos. Yo quiero que entiendas el verso Hecho capítulo 1:8. ¿Qué dice? Primero Jerusalén. ¿Ves? Aquí estás viendo en la Biblia que todos son judíos, ni un gentil. Y eso es muy importante porque el capítulo que sigue es donde pasa todo el problema. Pasa todo el problema que mucha gente conecta. Y todo esto tienes que saber porque estamos hablando del bautismo. Tienes que poner mucha atención a quién está hablando aquí. Vamos a ver el verso 14. Todos estos, ¿ves? Te están diciendo quiénes son. No se agregó más. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ellos no oraban a Cristo. Los gentiles no creían en Dios, no creían en Jesús. ¿Cómo iban a orar? No, ellos no creían en Jesús. Ellos eran otras personas que tenían otros dioses. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Les vuelvo siempre a decir,
Los judíos nunca podían dirigir a los gentiles hermanos. Era prohibido hablar con ellos. Ya se lo he dicho, se lo vuelvo a repetir. En la Biblia no vas a encontrar un verso que ellos hablaban y se comunicaban. Hey, vamos a tener comunión. Nunca. Ellos no podían dirigirle a ellos hermanos, ¿verdad? No podían hacer eso. Entonces mira lo que dice el verso 15. En aquellos días Pedro, ahí está Pedro, se levantó en medio de los, otra vez, judíos, hermanos. ¿Y qué pasó? Y los reunió, eran como 120 en número, y dijo, entonces tenían como 120 personas. Ahí te dice claramente que no era toda la generación, era una cierta particular persona. Aquí estamos viendo una vez más lo que está pasando. Si tú lees todo este capítulo, son las instrucciones que Dios les dijo a ellos, a ellos, ¿ok? Tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos al siguiente capítulo. Te voy a decir por qué tienes que aprender eso. Tienes que aprender y creer lo que acabas de leer. Si tú crees lo que acabas de leer, que esas instrucciones eran para ellos, ahorita muchas iglesias allá afuera se van con un verso, y te lo vuelvo a repetir, tengo que repetir esto, es el verso que usan para conectar una obra, bautismo, con lo que Jesús hizo para salvación, y eso es una mentira. Te voy a enseñar un verso que yo creo, en mi opinión, a lo mejor no es verdad, pero que ha mandado mucha gente al infierno porque es algo que le está hablando a ellos, no a ellos, y ellos agarran algo que se le dice a ellos. Mira el capítulo 2, verso 38. Este es el verso. Y ahorita vamos a seguir adelante de esto. Quiero nomás decirte de nuevo lo que dice aquí. Mira lo que dice el verso 38. Pero Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Ahí dice eso claramente. Para perdón de los pecados. Perdón es una cosa y quitar los pecados es otra, no es lo mismo. Y recibiréis el don del Espíritu. Muchos piensan que Pedro, judío, está hablando con ellos. Y si eso es verdad, alguien agarró una obra de bautizarte con la gracia de Dios y lo que hizo Jesús y lo conectan y bautizan en ese nombre. Eso está mal. Tú dices, ¿por qué piensas que eso está mal? Mira el verso 22. Vamos a ver quiénes son estas personas. Yo te estoy diciendo que ese verso que acabas de leer es para ellos. No es para un gentil. Ahora te lo voy a enseñar lo que dice Dios, ¿ok? En este mismo capítulo. Mira lo que dice. Varones. ¿Está claro, verdad? Okay. Sí. Hoy estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, pródigos y señales que Dios hizo entre vosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí claramente te está diciendo hombres israelitas. Un israelita no es un gentil. ¿Por qué será que muchas iglesias usan el 2:38? No, tienes que ser bautizado porque si no eres bautizado no eres salvo. Espérate, no te está hablando a ti. ¿Ves la diferencia? No te está hablando a ti. Pero no, vamos a seguir. Mira el verso 29. Varones, hermanos. Otra vez, ellos no le pueden decir a ellos hermanos. ¿Sabes cómo ellos le dirigían a ellos bíblicamente? Perros. Era una persona perdida. Así les decía. Así, a los samaritanos también, porque samaritanos son mitad y mitad juntos, ¿verdad? Aquí estamos viendo que todavía Jesús, Hechos 1:8, primero Jerusalén y luego Judía. Aquí vimos otra vez que le dice hermanos. Ahora mira el verso 36. ¿Vale? Sí, en el mismo capítulo. Mira el verso 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Estamos hablando otra vez que eso está hablando a la casa de Israel. Nunca a un gentil. Nunca a un gentil. La casa de Israel. Y mira el verso 37. Al oír esto, de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones. Aquí es esta pregunta. ¿Quién está preguntando esto? Mira lo que dice aquí. Varones, hermanos, ¿qué hacemos?
¿qué haremos entonces? Porque tú estás diciendo algo, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer? ¿Quién dijo eso? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos. Los judíos, porque estamos leyendo que es todos los judíos. So, yo oigo a Pedro que está hablando y digo, Pedro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son? Ellos. ¿Sí sabes qué es la respuesta? 38. 38 es la respuesta. Pedro les dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? ¿Ves? A los judíos, a los israelitas, a la casa de Israel, a los hebreos, a ellos. ¿Qué? La respuesta que Pedro les dijo a ellos, arrepiéntete y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Para remisión de pecado. Porque los otros fuimos que lo crucificamos. Los otros pecamos. Los otros hicimos el mal. Ustedes, y judíos, la casa de Israel, ustedes que lo crucificaron. ¿Qué nos que gritaban? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Exactamente. Por eso le dice, ustedes lo crucificaron, ahora pídanle perdón lo que ustedes hicieron. Ellos literalmente fueron los romanos que lo clavaron. Pero ¿qué dijo Piloto? No, yo no le encuentro ningún pecado a él. No le hallo nada. Él era un romano, era un perdido. Él lo crucificó porque ellos querían. Aquí estamos viendo el ministerio de Pedro es el mismo ministerio de Juan el Bautista. El mismo. ¿Qué dijera Juan el Bautista el último domingo? ¿Qué le dije que dijera? Yo nomás vengo por una cosa, para hacer el camino al Señor. Yo bautizo con agua, pero Él te va a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que tú ya acabas de ver algo que jamás te lo van a enseñar en la iglesia. No te lo van a enseñar porque ellos quieren conectar algo que Pedro claramente está hablando a la casa de Israel, a los judíos, y te lo quiere dar a ti. No es para ti, todavía no es para ti. Aquí vemos la promesa, mira el verso 39. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Porque si tú lees la Biblia, entonces entiendes el verso 39, que ya lo leímos, ahí va otra vez. Porque para vosotros es la promesa. Para ellos fue la promesa. Y para nuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuando el Señor nuestro, ¿no? Dios llamaré. La promesa es para ellos. ¿Ves? Aquí lo que acabamos de ver es Jerusalén primero va. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? Te quiero enseñar en el verso, aquí del capítulo 2, 3, 4, no tengo tiempo, se me acaba el tiempo. Están hablando todavía con la gente que viene siendo los judíos. Cuando cambia, ves al capítulo 7. Ves al capítulo 7 de Hechos. Aquí es la primera y última vez que uno de los apóstoles habla con la casa de Israel. Acuérdate el número 7. Aquí es el capítulo 7. Y quiero que vayas al capítulo 7 y quiero que lo leas todo en tu casa, porque aquí es donde hay una persona que está predicándole a los judíos. Por última vez le está diciendo, ahí pónganse una notita y quiero que lo lean todo. Le está predicando a los judíos y les dice, mira, ustedes crucificaron al Señor. Ustedes, ese hombre se llama Esteban. Este es Esteban y les comienza a decir, ustedes tienen una oportunidad para recibir a Cristo. Aquí a Esteban, mira lo que le pasa en el verso 54. Mira lo que le pasa a esta persona. Este es un judío, Esteban es un judío, hablándole a un judío, diciéndoles, hagan esto. Y mira cómo los judíos, Israel, lo tratan a él, porque sí les dio una oportunidad. Mira lo que les dice. Oír estas cosas se enfusieran en sus corazones y crujían los dientes contra él. Les dijeron, ellos se enojaron. ¿Por qué tú me estás predicando esto? Y mira el 55. Pero estaba lleno de pues los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Y 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y
arremetieron a una contra él. Unánimes Contra él. Y verso 58. Y lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, lo mataron. Y los testigos pusieron sus ropas a los sobres de un joven que se llamaba Saúl. Saúl, que sabemos más a rato, va a ser Pablo. Es muy importante que pongas atención a eso. Y luego 57. Y aprendieron a Esteban mientras él invocó y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sabiendo esto, se durmió. ¿Sabes por qué lo que acabas de leer aquí? En Hechos 1:8, primero era Jerusalén y luego era Judía. Del capítulo 2 al capítulo 7, ahí ya se terminó. Jesús dijo: ¿sabes qué? Se te va a cerrar la puerta. A los israelíes se les cerró la puerta, tanto así. Ahorita los israelitas no creen que Jesús es el Mesías. Tú hablas con cualquier judío ahorita ya, con los judíos. Si tú hablas con uno en línea o donde quiera, pregúntale lo que ellos creen de Jesús. Jesús era un hombre. Jesús no es Dios. Un judío, Israel, judío, jamás te va a decir que Jesús es el Mesías. Ninguno. Allí en eso se les cerró la puerta a ellos. Tienes que entender eso y tienes que ver eso, porque el receta del pastel, el plano, primero era Jerusalén, y luego Judía, y luego Samaria. Aquí estás viendo que, ¿sabes qué? Con Jerusalén ahorita ya no voy a diliar. Les voy a cerrar la puerta. Ahora voy a agarrarme a otra persona que es Saúl, se va a hacer Pablo, y a Pablo, lo voy a hacer el apóstol, como el jefe, el capitán de los gentiles. So, ahorita, lo que acabas de ver es el plano. No se le cerró completamente, porque ahorita un judío sí puede recibir a Cristo, pero es bien difícil. Ellos están fuertes y ellos no creen que Jesús es el Mesías. ¿Sabes a quién están esperando ellos ahorita, los judíos? ¿Sabes a quién están esperando? A su Mesías. Habla con un judío, habla con uno. Ellos, más a rato va a venir el judío, va a venir Jesús. Ellos no creen en eso. So, ahora que ya Judía y Jerusalén, ¿ahora qué sigue? Gentiles. Los samaritanos, que vienen siendo un gentil y un judío. Eso es lo que te quería enseñar aquí. Ahora vamos a capítulo 8. ¿Ves? Es un plano, es una orden. Es un plano que vamos a ver aquí. Mira el capítulo 1 en Hechos capítulo 8. 8:1. Hechos capítulo 8 y verso 1. Te voy a dar unos versos aquí porque acuérdate, primero es Jerusalén, y luego es Judía, y luego Samaria, ¿ok? Porque es lo que vimos en Hechos 1:8. Y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ves? Ahí es la palabra Samaria. Ellos ya no estaban en Jerusalén, ahora se tuvieron que esparramar. ¿Y se esparramaron para dónde? Te está diciendo a dónde. ¿Ves el plan? Pero no, fíjate mira el verso 4. Pero les fueron, ¿qué? Iban por todas partes anunciando. Ya ves, ya comenzaron a hablar el evangelio en todas las partes, ¿ya viste? Ahora mira el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Ya viste? Ahora es Samaria. ¿Te acuerdas el Hechos capítulo 1, verso 8? Jerusalén, luego Judía y luego Samaria. ¿Viste? Ahí lo estamos viendo claramente. Mira el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de... So ya te está diciendo que estás en un lugar que es Samaria. Te dice un personaje que está haciendo brujería y te está diciendo que está en Samaria. Pero fíjate lo que pasa. Haciéndose pasar por alguien. So ves aquí, este personaje, fíjate lo que pasa con él. Este está en Samaria, ¿verdad? Lo acabas de leer, ¿verdad? Mira el verso 12. Mira lo que le pasa a esta persona. En verso 12. Pero cuando
creyeron a Felipe que aún el evangelio del reino de Dios, ¿ves? El reino de Dios, no bautismo, y el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y... ¿Vistes aquí lo que te está dando la fórmula? Mira otra vez. Pero cuando creyeron, la palabra clave es creyeron, no bautízate. No dice cuando creyeron a Felipe. ¿Qué estaba hablando Felipe del bautismo, de la doctrina del bautismo? No. El evangelio de el reino de Dios, que es la salvación. Aquí vemos claramente que primero es creer y luego, ¿viste la diferencia? Primero es creer y luego es bautizarte. Pero ¿qué es lo que predicaba? El evangelio de salvación para los samaritanos, es lo que vemos aquí. Mira el verso 13. Acuérdate, samaritanos. Mira lo que dice. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, fíjate lo que pasa, estaba siempre con Felipe y viendo las señales. Ahí es muy clave eso. Y gran milagros y señales que hacían, estaban atónitos. Hoy hay tanta perturbación en señales y milagros. Cuando los apóstoles andaban caminando con Jesús y después de que murió y antes que muriera, a un ciego les decía, en el nombre de Cristo, mira. ¿Y qué pasaba? Mira. A un mango que nunca había caminado en su vida, le decía, levántate en el nombre de Cristo. ¿Y qué pasaba? Caminaba. Eso es un milagro. El milagro es que pasa instantáneamente en menos de un segundo. Y esa es una señal. Cuando tú y yo hemos visto o hemos oído, después de eso, que eso pasa ahorita, ¿lo has visto en la televisión? Hoy con redes sociales, no lo ves. No lo ves. Gente usa eso pensando que, hey, yo tengo estas señales, yo tengo este poder. Yo nunca lo he visto. Nunca lo has visto. ¿Con quién está hablando? Con los samaritanos. No está hablando todavía con los gentiles, ¿ves? Eso sí era verdad. Las señales y los milagros sí era verdad. ¿Por qué Jesús comenzó su ministerio con señales y milagros? ¿Sí sabes por qué o no sabes por qué? Porque Él dijo, si yo voy a ser el Mesías para ellos, los judíos, solamente, jamás en la Biblia vas a encontrar que un gentil, un judío, esperaban al Mesías y les decía, ok, si tú eres el Mesías, yo necesito que ver señales y es la única manera que yo voy a creer que tú eres el Mesías. Porque había mucha gente antes de Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, y eran mentiras. Ellos requerían una señal y milagros. Ellos no estaban esperando al Mesías, los perdidos no esperaban al Mesías. Aquí lo que vemos es algo que sí existía, pero a un cierto tiempo. ¿Por qué? Sí sabes que estás leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí sabes que cuando lo que estás leyendo no estaba escrito. Ponte a pensar, no estaba escrito. Está escrito para mí, para ti. Cuando eso estaba pasando, no habían escrito todavía el Nuevo Testamento. No lo habían escrito. Ellos todavía tenían que enseñarle a la gente las señales y los milagros porque no había palabra todavía que creer a los samaritanos. Pero mira, quiero que veas el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que eso no es para la iglesia. Eso significa que yo tengo que poner mi mano en ti y recibes al Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? ¿Para nosotros? No, para ellos sí. Porque ahí es otro plan para otra gente, que no es para mí, para ti. Porque aquí vemos que los otros, mira el verso 15, dale para atrás, para el verso 15. Mira lo que hicieron para recibir el Espíritu Santo, mira lo que dice. Los cuales habiendo venido, oraron, ahí está la clave primero uno. ¿Qué hicieron? Oraron. Por ellos, ¿para qué? Recibiesen el Espíritu Santo. ¿Ves? Esa es una cosa, mira el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero mira el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Dónde hay un apóstol hoy? No existen los apóstoles. Él vio algo que alguien hacía. Un apóstol. ¿Sí sabes quién es un apóstol? Sí. Pone la mano
¿Estás ciego? En el nombre de Cristo mira. ¿Y qué pasaba? Mira, Ese es un apóstol. ¿Tienes un demonio? En el nombre de Cristo salte. Salía el demonio. ¿Quién era ese? Es un apóstol. Simón vio que alguien hizo eso. ¿Quién era? los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles sí tenían este poder, sí tenían las señales, sí tenían los milagros. Pero ¿para quién era? Para los judíos, para los Israel, los Samaria, los mita. Cuando ya van a acabar con los samaritanos, ¿entra quién? Acuérdate, Gentiles, Hechos 1:8. Gentiles. Para todo. ¿Ves la diferencia? Vamos a continuar. Mira el verso 25. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, no bautismos, la palabra de Dios, se volvieron a, Jerusalén, y en muchas probaciones de los, samaritanos predicaban el evangelio. ¿ves? ¿Vistes? Aquí estamos viendo claramente algo hermoso, bonito, que Dios lo está enseñando y lo está enseñando poco a poco, cómo se está lidiando con los judíos, Jerusalén, samaritanos. Lo estamos viendo aquí. Mira el verso 26. Aquí necesito que pongas más extra atención, porque como te llevé de Jerusalén a Judía, ahorita ya te traje a Samaria, ahora ¿quién sigue? Todos los demás, que son los Gentiles. ¿ok? Ok. Mira lo que dice aquí. Y fíjate quién habla y qué está pasando. Mira, un ángel del Señor habló a... Felipe. Aquí son unas instrucciones. Vino un ángel y le dijo, hey, te tengo unas instrucciones a ti, Felipe. Quiero que me pongas atención a mí. Una nueva receta, un nuevo plan, un nuevo plano. Fíjate lo que dice. Levántate y ve hacia el sur. En otras maneras, vete para este lugar, ¿ok? Bien sencillo. Por el camino ¿el camino qué? De Jerusalén a Gaza, el cual es. Aquí vemos que el Señor habló y le dijo, ¿ves? ¿A dónde? A Gaza. ¿A dónde? A un desierto. ¿Sí te acuerdas Hechos 1:8? Vayan hasta los fines del mundo. Ese es el desierto, ¿ves? Pero ¿a quién va a encontrar ahí? Eso es lo más bonito. ¿A quién va a encontrar ahí? Y fíjate lo que pasa aquí. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Dónde estamos? En El 26. el 26. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que el único etiopio, una persona. Mira, estudia esa palabra. Tienes que estudiarla, no me creas. Ese va a ser un gentil. Tienes que estudiar, tienes que leer, no me creas. ¿Ves? Desde Jerusalén, Judía, luego Samaria, y luego Dios le da unas órdenes. Fíjate qué capítulo estás, en el 8. En el 8, y le dice, te topaste con un etíope que es un único, y luego dice, funcionario de Cadence, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ves? Aquí algo va a pasar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar. Pon atención, por favor, cómo esta persona se salva. Porque Dios le dijo, ves con esta persona. Ves con esta persona. Él se va a salvar. Él se va a salvar. ¿Y sabes cómo se salva? Como un gentil. Creyendo. Vas a leer, vas a leer, mira, nomás cree lo que vas a leer. Verso 28. Volvías sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Tenía unas escrituras, una Biblia, no era Biblia, eran unas escrituras y estaba leyendo el capítulo de Isaías. Estaba leyendo la palabra de Dios, es lo que acabas de ver. Y mira lo que dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, ahí está el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y únete a este. En otras maneras, necesito que hables con esta persona. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entendéis lo que leyes? Felipe le dice, hey, ¿tú de verdad estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Sí o no? ¿Estás entendiéndole? Mira lo que contesta el eunuco. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara, me guía, verdad? Y rogó a Felipe que subéis y sentara con él. Hey, ¿sabes qué? Siéntate conmigo.
súbete al carro, siéntate conmigo, vamos a platicar, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y mira lo que pasa, 32. El pasaje de la escritura que leyera era este. Como oveja a la muerte fue, y como cordero murió delante de aquel que lo trasquila. Así no aburrió su boca. Ahora, mira el verso 33. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, quien la contara, porque fue quitada de la tierra su vida. Mira el verso 34. Respondió el único, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién decía el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjate cómo preguntó. La pregunta, ¿es él o es otro? Mírale que contestó Felipe. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No dijo bautisto, no bautizarte nada, dijo el evangelio, ¿verdad? Y fíjate lo que pasa cuando pasa eso. Y yendo por el camino llegaron cerca agua. Y dijo el único: aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? ¿Ves? ¿Ves lo que dice? Hey, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y mira lo que dice Felipe 37. Felipe dijo: sí crees. Ahí está. De todo corazón. Si creyes de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es. ¿Y qué es lo que pasó? Y mandó al carro, parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el único, y primero tuvo que creer, y luego bautizarse. Y el único era un aquí estamos viendo claramente. Tienes que ir a Hechos capítulo 1, verso 8, las últimas palabras de Dios. ¿Qué dijo? Primero Jerusalén, luego Judía, luego Samaria, y luego todos los demás. Aquí ya estás viendo que el bautismo no es necesario para salvación. ¿Por qué una persona se bautiza? Porque Jesús dijo que ese es tu primer paso a obediencia a lo que Él dice. Ninguno de ustedes puedes ser obediente si no te bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no quieres o tienes tus razones que no estás siendo obediente al Señor. Es tu primer paso que tienes que hacer. ¿Por qué te bautizas? Muchos piensan que porque quiero ser salvo. 2, no saben por qué lo hacen, nomás lo hacen porque nomás lo hacen. Pero cuando tú te bautizas, sí sabes lo que le estás diciendo al Señor. Yo creo que tú moriste por mis pecados, yo muero también en esa manera, abajo del agua, estás muerto en tus pecados. Y sales arriba del agua, es una figura, es un retrato, que vas a resucitar cuando Él resucite, tú mueras, tú vas a resucitar también. El problema es que mucha gente no entiende y no sabe por qué se bautizan. Pero gente que no estudia la palabra, que no correctamente divide la palabra, se están bautizando como Juan Bautista lo dijo, como Jesús lo dijo, o como Pedro lo dijo. Pero espérate, apenas vamos en Hechos capítulo 8. Todavía falta otro personaje. La manera que yo tomo la Biblia es esta. Es toda la palabra de Dios, es perfecta. No la entiendo toda, pero la entiendo bastante. ¿Por qué? Porque creo que no hay errores. Pero muchos se están bautizando como para salvación. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque no saben. Lo que te acabo de enseñar, las iglesias, no sé cuántos años tengan cada uno de ustedes, pero te lo puedo asegurar casi un 99.9 que nunca te han enseñado algo así. Nomás explicándote lo que dice Dios. No más. Tú haz tu decisión. Si tú te quieres bautizar pensando que es salvación, está bueno, hazlo. Pero acabas de leer y ver que Felipe, no Pedro, pero Felipe habló con esta persona, y esta persona es un gentil. Esta persona se salvó igual que tú y yo. Creyendo que el evangelio, y yo te he dicho muchas veces que es el evangelio. Ahora, ya que estamos aquí, te quiero llevar a cuando entra este personaje. Este personaje es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es un apóstol, como Pedro, que es Saúl, que se hizo Pablo, pero es un apóstol a los gentiles. Y él escribió el libro de Romanos hasta Filemón. Y él escribió cartas para las iglesias, para las personas que son salvos. Obviamente ahí también habla para ellos, y obviamente para ellos.
y también para ellos. Tú y yo tenemos que saber cuando Él habla, a quién está hablando. ¿A quién está hablando? So aquí quiero llevarte ahora al capítulo número 10. El capítulo 10 en Hechos. Ahora fuimos a Felipe, pero acuérdate, tienes que acordarte. Esto está pasando y Pedro, ¿qué pasa con él? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué le ha dicho Dios? Sabemos que Dios le dijo a Felipe algo, pero todavía no, Dios no habla con Pedro. Todavía Pedro está haciendo lo que él cree que es correcto, que es el ministerio de Juan. Es bien complicado, yo lo entiendo, porque el libro de los Hechos habla de muchas personas y hay muchas cosas ahí que tienes que saber cómo ponerlas en su lugar. Mira lo que comienza aquí y cómo Dios habla con Pedro. Aquí vemos en capítulo 10, quiero que leas en tu casa del 1 al 48, porque aquí está pasando algo que Dios habla con Pedro y le dice algo en una visión. Mira, esta es la manera que era antes, pero ahora va a ser de esta manera. ¿Ok? Y quiero que vayas al verso 38. 38 a 45. El verso 38. Es que, sí, sí, al 38. 10:38. Pero quiero que leas del 1, quiero que leas todo el capítulo, pero no hay tiempo para hacerlo aquí ahorita. Pero quiero que leas del 1 al 48. Pero quiero enseñarte del verso 38 al 44. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira lo que dice. Cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira el verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judía y en Jerusalén, a quien mataron colgado de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebemos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquéis el pueblo y testificar que él es el Dios apuesto por juez de vistos y muertos. Aquí te está diciendo algo, aquí está haciendo algo Pedro, que está tratando de cambiar su manera de lo que él creía aquí, porque ahora Dios se le vino a un pensamiento. En el verso capítulo 1 vio una visión que Dios le dice: mira, Pedro, levántate y come. ¿Y qué era la comida esa? Eran marranos, eran cosas que era prohibido para él comer. En este está diciendo, ya no es así, ya no va a ser así, ahora va a ser diferente. Pero Pedro se pone a alegar con él y le dice: Señor, yo no puedo hacer eso porque yo no he comido nada malo en eso. Le dice Dios: espérate, lo que yo ha sido limpio, no puedes permitir que digas que está mal. Aquí él está aprendiendo una lección muy, muy, muy difícil, que no es simple, nomás hazlo, claro que no. Ahora, con eso vamos al capítulo 11 y vamos a ver del 11. Mira lo que va pasando aquí todavía con Pedro. Este está lidiando con Pedro. Y he aquí llegó llorando 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuéis con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, sobre Pedro. Y luego dice: él te hablará palabras, no bautizos, palabras por las cuales serás. ¿Ves? Aquí está hablando con Pedro. Ya no está diciendo ahora para que sean perdonados tus pecados. No le está diciendo bautístate en el nombre de Jesús. Aquí le está diciendo
ahora te va a hablar unas palabras y vas a ser salvo. Mira el verso 14. Él te habla palabras por las cuales serás salvo tú y toda. Y mira el verso 15. Y cuando comencéis a hablar, cuando comenzó a hablar, ¿qué es lo que pasó? Cayó el Espíritu Santo. Sobre ellos también, sobre nosotros. Espérate, Pedro. Aquí tú estabas platicando algo. Bautístate, no, pero arrepiéntete y bautístate. Ya estás cambiando algo. Y fíjate en qué capítulo estás, el capítulo 9. Pero ya vimos que ya pasó de Jerusalén a Judía, a Samaria. Vimos al único que Felipe habló, ya cambiaron las cosas aquí. Pedro, cambia tu manera de ser porque ya no es así. Tú estabas correcto allí porque le estabas hablando. A los judíos. Estabas bien, Pedro. Pero ellos mataron a Esteban. Esteban fue la última oportunidad que les voy a dar porque puedo seguir. Yo conozco el corazón de los judíos, yo lo conozco. No te van a recibir. Vamos a otra gente que no es mi gente y la voy a hacer mi gente para darle celo a mi gente. Aquí lo que estás leyendo, Pedro está pasando por una tarea que no quiso y dice, aquí estabas leyendo que predicó y les cayó. Pero eso no era lo que dijo él aquí. ¿Qué es lo que dijo aquí? Arrepiéntete y bautízate en el nombre y vas a recibir el don. ¿Ves? Ya es diferente, ya no es lo mismo, aquí ya está cambiando lo que es. Mira el verso 16. Entonces me acordé, ¿ves? Aquí Pedro, mira lo que dice, me acordé. ¿De qué se acordó? De lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó él. Ahí está. Mas nosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Son dos cosas bien diferentes. ¿Ves? Se acordó, dice Pedro. Yo me acuerdo que lo que él hacía, yo lo hacía, pero también me acuerdo que él decía que va a venir alguien que va a bautizar con él. Espíritu Santo. Y no es con agua, son dos diferentes. Y es lo que mucha gente no puede ver y no puede entender esto. Se me está acabando el tiempo, pero nomás, todavía no llegamos a Pablo. Todavía no llegamos a él. Es bien bonito la doctrina de Pablo. Cuando Pablo, sí sabes que Dios vivió con Saúl para que se hiciera Pablo y a él le decía, a ti, Pablo, a ti, te voy a dar la doctrina, no de a él, que le di a él, es bien diferente, a él bien diferente, a ti te voy a dar algo diferente. Y en el libro de Hechos podemos seguir viendo que más a rato Pedro se encuentra con Pablo, se encuentran. Y comienzan a hablar y dice, hey, pues, no, Saúl, leíste en Hechos que él mataba a cristianos. Él los mataba. Y entonces le dice, Pedro a Pablo le dice, hey, espérate, ¿cómo te voy a creer si tú de verdad eras una persona que mataba a cristianos? Y luego él le dice su testimonio, cómo Dios lidió con él y le dijo, ven, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Él le dice a él, este es lo correcto. Y luego Pedro le dice, ¿sabes qué? Sí es verdad. Y ahí son el domingo que viene te voy a enseñar cuando todo eso pasa y cómo las cosas ya están para ellos, para nosotros. Porque tienes que ponerte a pensar, el libro de los Hechos va pasando por aquí y llega a un punto, a un punto que ya Dios tiene el mensaje para nosotros, que no es lo que Él dijo o lo que Él dijo. Y por eso mucha gente se confunde porque durante el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, hoy estamos en capítulo 11. En capítulo 11, por eso se pone bien dificultoso. En capítulo 11, Él habla con ellos y les dice lo que es, que ya cambió, no creen. Él aquí adelante comienza a hablar con ellos también y decirles, es esta manera, pero ellos ya no van a creer. Una vez Jesús le dice a Pablo, no vayas a Jerusalén, no van a recibir tu palabra, no la van a recibir, no vayas. Jesús le dijo 5 veces, no vayas a él, a Pablo, no vayas. ¿Qué hizo Pablo? Fue. No, Dios, es que mira, yo ya tengo la verdad. Si yo les digo a ellos, sí van a recibir. No lo recibieron. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. No, lo echaron a la cárcel. Porque fue desobedeció. Lo metieron a la cárcel porque ellos no van a recibir a Cristo. No lo van a recibir. No, es difícil.
So les dijo, no vayas con ellos. Ahora, tú tienes que ponerte a pensar. Hay 4 personas que hablan de bautismo. Tú tienes de bautizar. Tú tienes que estudiar todos los versos, todos los capítulos de él, de Jesús, de Juan, de Pedro y de Pablo. ¿Ves? Tienes que estudiarlos. No me creas lo que digo, tienes que estudiarlos y te vas a dar cuenta, al fin de cuentas te vas a dar que este es para ti, ¿sí o no? El bautismo de Jesús es para ti, ¿sí o no? El bautismo de Pedro, ¿sí o no? No todos pueden hacer para ti. Todos los 4 son diferentes. Son diferentes. Son para diferentes personas. Y eso es lo que mucha gente agarra a equivocar cuando lee la Biblia. No saben correctamente dividir. Y aquí en esto es donde se pone difícil. Cuando tú nomás miras versos así, te pones a pensar, pues está bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil. Pero vimos, te llevé a todos estos libros y ya te traje hasta aquí, estamos en el 11, pero todavía te puedo llevar para el 9, para el 13, para que veas la diferencia con quién habla. Pero cuando todo cambia, es cuando vengamos para atrás, vamos a comenzar con aquí. Quiero que leas el 9, para tarea, y el 13. Quiero que leas el 9 y el 13, y los otros que te dije, porque esos son capítulos que quiero que leas todo, para que mires cómo está cambiando todo. Todo el capítulo 9 y todo el capítulo 13, porque tú tienes que leer y estudiar. Pero ya cuando llegas al 15, ¿quién crees que es el personaje mero? Pablo. Porque mira, el libro de Hechos, si tú miras, te voy a decir algo, te voy a preparar nomás para que tengas una idea. Hay 28 capítulos en el libro de Hechos, 18. Del 1, del 10 al 11, cambia. Y Lucas está escribiendo esto, es Lucas, está escribiendo lo que pasó desde el capítulo 1 con Pedro hasta el 11. Y después Lucas está escribiendo cuando Dios habla a Saúl, que se hace Pablo, y termina la otra mitad con Pablo. Y luego, ahí tú vas a quedarte a pensar, eso yo no lo sabía. Pero cuando tú tienes esa información es cuando tú te das cuenta que dices, espérate, entonces ¿por qué Pedro no escribió mucho? ¿Cuántas escribió Pedro? 3 cartas. ¿Ves? Fíjate. Y en esas 3 cartas, Pedro sí habla para la iglesia. ¿Ves? Pero también habla para el judío. Pero espérate, y esto está complicado, yo sé que no lo van a entender rapidito, pero Pedro le habla a ellos, y le habla a ellos, y le habla a ellos. Pero ponte a pensar, cuando Pedro habla en sus cartas, si le habla a ellos, le está hablando a los que estamos ahorita aquí. Sabemos que la iglesia un día se va a ir, ¿ves? Y la palabra se queda. Sabemos que Pedro también en sus cartas le habla a ellos. En la iglesia, pero también en la tribulación. Sabemos que Pedro le habla a los judíos y a los gentiles. A la iglesia ya no. En el milenio. Porque, ponte a pensar, se va a ir la iglesia, la doctrina de la iglesia ya no se necesita. Porque la iglesia ya se fue. El plan que te estoy enseñando ya no se va a ir. Otra vez se va a activar porque cuando Dios está lidiando con ellos, aquí hasta el capítulo 7 ya no lidió Dios con los judíos. Va a volver a lidiar con ellos. ¿Cuándo? En la tribulación. Cuando la iglesia ya se va, ahorita de la manera que tú y yo somos salvos, creer en Jesús que murió por nuestros pecados, que tuvo 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día, de verdad creer eso, no querer vivir tu vida como la sigues viviendo, y viene el Espíritu Santo, tú ya eres sellado con el Espíritu Santo, tú te haces la iglesia. Cuando Jesús venga por su iglesia, la iglesia se va a ir. Esa doctrina ya no entra aquí. ¿Por qué? Porque la manera de ser salvo ya se fue. Entra otro sistema, otro plan, otro plano, otra receta. ¿Pero para quién? Para los judíos. Y para los gentiles, que ahora, ¿cómo se va a salvar un gentil? Y es cuando agarras otros versos de otros libros que son para ellos. Y cuando esto se pase de 7 años, sigue el milenio. ¿Cómo van a ser salvos ahí? No pueden ser salvos de esta manera. No pueden ser salvos de esta manera.
es otra manera diferente. ¿Ves? Cuando antes de que Jesús viniera, la ley, Moisés, todos, ¿cómo fueron salvados? Si no venía Jesús todavía, era otra manera. ¿Ves? Y te puedo decir, pero no te quiero confundir, pero Dios hace cosas diferentes en diferentes épocas, en diferentes maneras. Y eso es lo que la gente no sabe, porque nomás si te pones a pensar, Jesús cuando estaba en la cruz, ¿quién estaba a los lados? Dos, ¿verdad? Un bueno y un malo. Un bueno y un malo, y uno le dice, recuérdame cuando entres a tu reino. Así le dijo, ¿verdad? Recuérdame. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús miró su corazón, no nomás sus palabras, miró aquí adentro. Dijo, hoy, no mañana, no pasado, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eso se salvó. ¿Así te salvas tú? No. Creyó lo que Jesús hablaba. Pero tú tienes que estar en una cruz crucificado y decir esas palabras. Claro que no. Pero se salvó. Porque Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y por qué te digo eso? Porque ¿cómo se salvaba la gente aquí? ¿Cómo se salvaba la gente después de la ley? ¿Cómo? Hay diferentes maneras. Y el problema de hoy, que todos quieren meter cosas aquí que no van ahí. ¿Sí sabes lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es esto. Te voy a dar a ti lo mejor que yo te puedo dar. Un regalo inmerecido. Es algo, lo más hermoso, más precioso para mí. Te lo voy a dar y no lo merecemos nadie de nosotros. Te voy a dar a mi unigénito hijo para ti, que muriera por tu lugar, por tus pecados. Y después de ahí lo van a matar y lo van a quitar de la cruz, lo van a meter en una tumba por 3 días y 3 noches y luego él va a resucitar. Te voy a regalar ese regalo a ti. Es un regalo, no te lo puedes ganar. Es un regalo que te voy a dar. Eso es la gracia de Dios. Te voy a dar algo que no mereces. Nadie lo merece. ¿Quién puede decir yo merezco esto? Nadie, nadie. Esa es la gracia del Señor. Y en esta época es en la gracia del Señor. En esto no es la gracia del Señor porque no tienen a Jesús. So aquí tenían otra manera y otra manera y otra manera. So ya vimos, Hechos 1:8. Primero Jerusalén y Judía. Y luego Samaria. Y luego todos los restos. Y si tú sigues nomás eso y crees lo que acabas de leer, vas a saber que Dios tiene un plan y muchos no lo saben. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Qué va a hacer el diablo? Quitarle que Jesús es Dios manifestado. Meterle cosas a la doctrina. Porque muchos dicen, ¿Jesús es Dios sí o no? Muchos dicen, no, no es. Ok, enséñame en la Biblia donde no dice. La Biblia nunca vas a leer que Dios dice, que Jesús dice, soy Dios. Nunca. Pero tampoco vas a decir que dice, no soy Dios. ¿Ves? Es la misma. Dios te va a enseñar a ti la verdad cuando tú la estás buscando. Dios nunca dice, Jesús nunca dice, soy Dios. Pero tampoco nunca dice, no soy Dios. ¿Ves? So, así es lo que tienes que ver en la doctrina del bautismo. ¿Necesito que ser bautizado para ser salvo? Tienes que hacer tu decisión. Y yo, para bautizarte a ti, faltan tan siquiera un día más, un domingo más, y a lo mejor 2, pero a lo mejor el que sigue ya terminó esto. Son 3 domingos para enseñarte lo que es el bautismo y lo que no es el bautismo. Porque tienes que saber, y lo que tú creas está bien, pero el bautismo jamás está conectado con salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, su misericordia, creer en lo que Él hizo por mí, es lo que me lleva para el cielo. Porque yo lo voy a ver un día, frente a frente, y Él me va a decir, ¿por qué te debo que dejar entrar a mi reino, al cielo, eternamente? ¿Por qué? No, pues fíjate, yo me bauticé. Esa es una que dicen muchos ingleses. 2, no, pues yo la verdad, mira, yo hice esto, yo me porté bien. Vas a decir algo. Yo, en mí, Señor, si yo puedo entrar en tu reino para estar en una eternidad, es por lo que tú hiciste y nada más. Y si eso no me puede llevar ahí, mándame para el infierno porque lo merezco. Yo no puedo hacer nada. Para ganar la eternidad yo no puedo hacer nada. Nada puedo hacer. Nada. So, si eso no me deja entrar, déjame ir. So, ¿tú crees que la sangre que tú derramaste para mí en la cruz, esa es la password, esa es la contraseña? Tu sangre, Señor. Pásale para adentro. Y no es bautismo. Y muchos de ustedes, yo no necesito que saber quién, pero se han bautizado
y ni saben por qué lo hicieron, no porque alguien dijo. Pero cuando alguien te enseña, Dios ya te está hablando y te está diciendo algo. Hey, hay que hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque ahora sí ya sé y antes no sabía.